un poco también de su conocimiento. Además que, bueno, es un profe venezolano, si bien tiene muchas raíces argentinas, pero es venezolano de nacimiento. Y bueno, también integrarlo a los profes, y que también él conoce un poco la realidad de Venezuela, a pesar que ya tiene muchos años fuera del país. Y bueno, también a través de la encuesta o del cuestionario que pudimos hacerles a todos los profes, vimos que la gran mayoría colocó como la opción de que quisieran tener mayores actualizaciones, profundizar acerca del control de cargas. Y bueno, quién más que Germán, que es uno de los más preparados en cuanto, o de los más actualizados en este momento, que conoce también del fútbol, poder tenerlo y que nos brinde algunos tips y bueno, algunas dudas que tenga algún profe, también él sí lo sabe, ¿no? Poder contestarlas. Bueno, bienvenido Germán, y creo que es un gusto y un placer para todos los que integramos esta comunidad de profes que nos puedas brindar un tiempo. Bueno, hola Rudy, y hola a todos. De verdad que el hecho también lo he hecho con otros profes, pero el hecho que tengamos la iniciativa de simplemente compartir experiencia a través de estos grupos que se están formando por la situación que estamos viviendo, es bien agradable, porque por primera vez después de mucho tiempo te hace sentir de que lo que uno siente dentro del trabajo lo sienten otros. Y que siempre uno tiene la inquietud de querer aprender. Yo tengo como premisa de que sé muy poco, y que uno se da cuenta que no sabe hasta que sabe algo, que no lo sabía. Y bueno, yo darte las gracias a Rudy y felicitarnos a todos, porque estamos usando un tiempo, así como hablaba ahora con él, que se puede usar para dormir la siesta o para estar una sobremesa aquí, o estar con la familia, que ahora el tiempo nos sobra para estar con ellos, pero nunca cuesta malo para estar compartiendo opiniones. Yo siempre hablo de una opinión, de mi experiencia, la voy a compartir. No creo que las cosas se hagan bien o se hagan mal, no creo que haya una sola verdad, no creo que haya cosas mejores y cosas peores. Para eso lo ponen, esos términos los ponen muchas veces las instituciones y la prensa, y los jefes. Pero yo desde el campo en el que estamos nosotros, yo creo que cada uno tiene una realidad, y que si tiene la inquietud para intentar hacerlo bien, eso es lo que uno solamente puede hacer después. Entonces yo voy a compartir una experiencia. No voy a hablar mucho ni de papers, ni de fundamentos teóricos, porque creo que eso está al alcance de todos. Ustedes deben tener posiblemente mucho más material que yo. Yo creo que una experiencia personal. Intentaré hacerle algunas recomendaciones, no porque creo que esté bien hecho así, sino por ser colega. Es algo que me ha resultado a mí. No quiere decir que esté bien ni que les vaya a resultar a ustedes, sino es algo que a mí me ha resultado. Entonces, teniendo como premisa eso, si en algún momento alguno me quiere hacer alguna pregunta, yo creo que va a ser más fácil que vayan parando. Yo hice una presentación, ya la van a ver, muy informal. Tuve la suerte esta semana de tener varias de estas actividades. Y informal no quiere decir que no esté preparada, sino que la hice con el sentir que hablé con Rudy, que era simplemente poder intercambiar opiniones, y no que esto sea un monólogo. Les cuento rápidamente aquí. Rudy, por favor, dime si se está viendo bien. Bueno, vamos a hablar, yo les voy a comentar la experiencia, que es lo que me decía Rudy, de lo que es el monitoreo y el control, análisis de la carga, en este caso externa. Yo voy a hablar de la carga fisiológica también, que es donde tengo quizás más experiencia en los últimos años, y lo que llama la carga interna o la carga perceptiva, como la llamo yo. Yo comencé en el año 2006 con los primeros dispositivos
GPS y los aplicamos o los apliqué en la Copa América de Venezuela con los árbitros, que quien me mete en este mundo es un amigo español que a lo mejor ahora se conecte porque está en su casa y le pasamos el link. Y él monitoreó con los mismos dispositivos que yo le puse a los árbitros, él se los puso a los jugadores en la Copa América cuando estaba el doctor Richard Páez al frente. Y aquí van a ver datos, este es un archivo del año 2009, si me equivoco, cuando yo estuve 3 años. Mi experiencia en el fútbol profesional fueron 3 años y después otros 2 más en las categorías menores, porque tuve una diferencia con el director técnico y el club me pidió que me quedara y continué con la... Aquí van a ver, simplemente lo que quiero es mostrarles los datos en ese entonces. Yo tenía, en 2009, tenía 2 o 3 años de experiencia usando los GPS. Aquí van a ver algunos nombres que por ahí a lo mejor los reconozcan, jugadores. Y aquí van a ver los partidos. Yo hacía esta tabla, donde aquí este valor está mal, es 18 km por hora, donde solamente tomaba valores de distancia total, valores en metros de distancia a más de 18, cantidad de aceleraciones y los metros recorridos con esa cantidad de aceleraciones. Esos son los valores que yo tomaba. En ese momento el dispositivo era GPS Sport, la marca pionera de Australia, y bueno, yo comencé tomando estos valores, y acá teníamos Zamora, Vigía, Maracaibo, Italia, bueno, ahí todos los partidos, y hacia abajo, no importan los datos, los jugadores. ¿Okay? Esto simplemente para ir mostrándole aquí los datos cuando ganamos. Se puede ver más o menos, Rudy, ahí la data. Sí, sí se ve, sí se ve. Sí, se ve, ok. Más o menos cuando ganábamos, cómo eran los valores, cuando perdíamos, cuando empatábamos, ok. Pero les voy a mostrar aquí al final, cuando jugábamos como local, esto para ir sacando conclusiones. Esto sería la carga competitiva. En base a esto, después había que ver cómo entrenábamos local, cuando éramos visitante, ¿ok? Yo iba marcando. Este documento solamente lo abrí, no lo he tocado desde hace unos cuantos años, cuando fuimos a hacer unas publicaciones. Aquí hay un resumen. A ver si lo puedo mover. Ahí está. Este es del partido del 1 al 3, del 4 al 6, del 7 al 9. Aquí era por posición, el promedio general de su partido, los delanteros, los mediocampistas y los defensores. Y al final, no, aquí quedó. Y los totales, y aquí están los totales. Aquí, a ver cómo estaba esto. Voy a sacar aquí para yo verlo también bien. Saben que si en la barra donde están las caras de lo que estamos ahora aquí reunidos, pueden hacer clic arriba para no verlas, para poder ver toda la pantalla. El promedio general, estas son las diferencias. Aquí, por ejemplo, de manera general, si hablamos de manera general de todos los partidos, de 15 partidos en este caso, de la temporada, que ganamos 5, perdimos 6 y empatamos 4. Los que perdimos siempre fueron por culpa del jugador físico, o la presión física. Podemos ver que la diferencia entre un tiempo y otro, en cuanto a metros, fue muy poca, fueron 10 kilómetros. En cuanto a los metros más de 18, también fueron muy poco. En cuanto a las aceleraciones, solamente menos 3. Aquí hubo un poco más en el segundo tiempo. Y 22 22 metros, o sea que casi nada entre cada tiempo. Como local, como visitante, cuando ganábamos, cuando perdíamos y cuando empatábamos. Cómo se comportaban estos datos, el software, igualmente con los delanteros, con los mediocampistas y con los defensores. Los datos en amarillo resaltan los más importantes. El software nos daba mucho más datos, pero yo por recomendación y por intuición y porque siempre he trabajado, salvo en una ocasión, solo, sin ningún asistente o sin ningún compañero,
había que hacer muchas cosas y esto me llevaba datos. Y esto ustedes ven que está puesto en Excel, porque en ese momento a mí me gustaba bajar los datos porque los reportes que me daba el software eran muy buenos, pero bueno, a mí no me eran prácticos. Entonces, mostrándole esto para que ustedes vean desde dónde inicio yo en el fútbol. He usado los dispositivos con tenistas, en modo indoor en el fútbol sala. Actualmente los uso en el baloncesto en los últimos 6 años. Y voy ahora a compartirles la presentación. ¿Hasta aquí alguna consulta o algo que quieran preguntarme? Bien. A ver en el chat si hay... Voy aquí. Si alguno tiene alguna consulta, la puede realizar en el chat para organizarlas y más adelante preguntárselo a Germán. Continúa. Sí, espérate que voy a compartir aquí. Aquí. Vamos a poner el modo presentación. Bien. Voy aquí. Las preguntas simples que tenemos que hacernos, o que yo me hago a la hora de tomar una nueva forma de trabajar, para estar claro en qué es lo que quiero hacer. ¿Para qué controlar las cargas de entrenamiento? Hablando de carga de entrenamiento como algo muy complejo. Ningún dispositivo nos va a solucionar que los jugadores rindan mejor, que tengan menos posibilidades de romperse o de lesionarse, o que vuelvan lo antes posible a jugar cuando han estado lesionados. Entonces, ¿para qué? Parece una pregunta tonta, pero cuando los directivos dicen, mira, hay que invertir en esto tanto tiempo o tanto dinero, ¿para qué? Bueno, para que el equipo gane o para mejorar el rendimiento de nuestros jugadores, para que tengan menos riesgos de lesionarse por afecciones creo que se desconectó mi... Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Se desconectó, pero se volvió a conectar. Ok. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ah, sí, no sé, se ve que no sé si se quedó sin pila, qué raro. Y para poder tener una herramienta que nos permita mejorar el proceso de vuelta a la competición cuando un jugador estuvo lesionado. ¿Qué necesito saber cuando hablamos de la carga de entrenamiento? Que es muy complejo, hay muchas cosas, porque si partimos de la premisa de que nosotros estamos con los jugadores 4 horas, 5 horas pasan ellos en el club, las otras 20 no sabemos qué hacen, no sabemos cómo viven con sus hijos, si los tienen, con su pareja, si la tienen, con las distancias que tienen que recorrer, con todo lo que implica la carga invisible, y con la calidad y la cantidad de su descanso, y con la calidad y con la cantidad de su nutrición, que son claves para la recuperación. Entonces, saber qué es lo que hace a nivel de análisis de tiempo y movimiento, lo que uno llama la carga externa. Esa carga externa, ¿cuál es la demanda fisiológica? O sea, ¿cuál es el estrés biológico que esa demanda genera? Porque muchas veces nos quedamos solamente con un dato. Hicieron 80 aceleraciones, cada aceleración de un promedio de 8 metros, y hubo 3 momentos donde hicieron aceleraciones repetidas. Y eso cómo lo afectó a nivel fisiológico o metabólico. Y después, ¿cuál es el efecto del entrenamiento? O sea, entre esa cantidad hecha, esa demanda fisiológica, ¿cuáles fueron las adaptaciones finales que eso generó? Que es lo que uno busca, mejorar el rendimiento. Entonces hay que intentar conocer cómo viene ese efecto. Y si nos quedamos solamente con la carga externa, va a haber otras 2 cosas que nos faltan.
Si no tenemos carga externa, tendremos que intentar conseguir las otras dos cosas con las herramientas que hay, que ahora yo les voy a comentar algunas que uso. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Por supuesto, hay que hacer un ciclaje, porque solamente con el monitoreo o con el utilizar las herramientas, tanto tecnológicas como no, nos alcanza. Hay que analizar esos datos para que podamos mejorar nuestros procedimientos. Hay que tomar decisiones, hay que hacer ajustes en base a ese análisis, y esas decisiones nos van a ir enseñando cómo podemos ir ajustando semana a semana con cada jugador, porque esto hay que hacerlo individualmente en los momentos que uno pueda hacer trabajos individuales, para que esto valga la pena. Uy, este slide así no lo tenía. Y otra de las cosas que es importante, que sé que es una realidad, yo tuve la suerte, de verdad que salvo con un solo entrenador, la suerte de que todos estos datos, aunque yo pasaba siempre, y es una recomendación a los head coach o a los entrenadores o a los misters o directores técnicos, con cada nombre en su deporte, hay que pasarle la información lo más limpia posible, y tanto no sean sobre él, sino al staff. O si él dice que todo este análisis hay que dárselo a alguien del staff, dárselo a él, pero que sea muy simple, con la data más limpia posible, y decirle qué es lo que hay que hacer. No le sirve a ellos que se le dé mucha información, porque ya demasiadas cosas tienen como para estar pensando en otras cosas que no tienen que ver con la calidad del juego. Yo le llamo carga externa principalmente a la carga mecánica, que viene dada tanto por los datos inerciales del acelerómetro, o por el análisis de tiempo en movimiento que lo da el sistema de posicionamiento global. La carga interna, la carga fisiológica, con todas sus variables, que yo tengo la suerte de usar esta tecnología que se llama FirstBeat, que nos da datos que vienen dados de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Son datos adicionales, que ya vamos a hablar de eso, si tenemos tiempo, y lo que llamo la carga subjetiva, naturalmente llamada carga interna, que es como debe llamarse, pero a mí yo en mi pequeño computador de trabajo la llamo así porque pienso que es una percepción, y como puedo usar otras variables para diferenciarla. Bien, vamos a hablar ahora rápidamente de cuáles son los valores que algunos que tomaba, que sabieron algunos, otros que tomo y otros que no tomo, pero que creo que son importantes y son útiles para cuantificar o para controlar, y como para conocer día tras día, sesión tras sesión, cuál fue la diferencia, hablando de estos valores de carga externa. Valores de carga de cantidad, distancia total, que tiene que ver con el time motion, y la carga corporal, que tiene que ver con el dispositivo inercial, los acelerómetros, que esta carga corporal, llamada en algunos software body load, en otro player load, tiene varios nombres, es la sumatoria de todos los movimientos que hacen los tres ejes el jugador cuando usa el dispositivo en su chaleco detrás de la espalda. Eso es un valor numérico único, que así como uno puede decir corrió 10.000 metros, para tener un valor de carga corporal de a lo mejor 250, y si lo comparamos con otro día que fue 100, podemos decir que obviamente hubo una carga mecánica total, en la cual se va sumando, se va acumulando en cuanto a los movimientos en los tres ejes y planos, y nos da un valor sobre cantidad. De intensidad, distancia a alta intensidad, hay diferentes formas de llamarla alta intensidad. Puede ser por encima, a mí me gusta usar por encima de 18 km por hora, son 5 metros por segundo, si no me equivoco, porque es una velocidad que generalmente está en la media de lo que uno puede usar para hacer trabajos individuales cuando quiera mejorar esa capacidad, cuando es una debilidad en el jugador.
La distancia y la cantidad de los sprints, hablando de sprints puede ser un dato individual, yo usaba más de 25 km por hora. La distancia y la cantidad de aceleraciones y desaceleraciones, hay varios valores. Yo usaba por encima de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Hoy actualmente lo han subido un poco, creo que a 3, pero era lo que yo usaba. Y la cantidad de esfuerzos de alta intensidad repetidos. Hoy en día los software, si uno cuantifica, ya sea por aceleración como alta intensidad o como sprint, o como una carrera a alta intensidad, cuando se repiten con menos de, puede ser 40 segundos, 30 o 20, esa configuración puede variar. Cuando se hacen más de 2, o sea, se hacen 3, con esa pausa en el medio, con ese intervalo, lo reconoce como esfuerzos repetidos de alta intensidad. Y son válidos conocerlos porque nos ayudan a saber no solamente cuánto se hace, sino con qué frecuencia y con qué intervalo de tiempo hay. Otro valor de carga externa que involucra la carga fisiológica es la eficiencia, es tomando un valor de alta intensidad, por ejemplo, los metros recorridos a alta intensidad, cuál fue la demanda fisiológica que se trajo. O sea, cuál fue o bien el efecto del entrenamiento, cuál fue el TRIN, que es el Training Pulse, que lo vamos a ver, que es un cálculo matemático que viene dado por el tiempo en que el jugador, en que la frecuencia cardíaca de ese jugador está en las diferentes zonas, y nos da un valor de eficiencia, de no solamente cuánto hizo de intensidad, ni con qué frecuencia, ni sino cuál fue la demanda. O sea que este ratio o este índice, cuanto más alto es, nos indica de que el jugador está siendo más eficiente. Y después conocer esta carga externa diariamente, qué relación porcentual tiene con la carga competitiva. O sea, estos valores de volumen y estos valores de intensidad a la hora de competir, porque es algo que debemos intentar conocer qué le ocurre en la competencia, porque una de las cosas que diferencia un plan de preparación de un futbolista o de un futbolista y un jugador de básquet, de baloncesto, o un jugador de primera y uno de U18, es que la demanda que va a tener en la competencia varía. Y yo tengo que conocerlo para poder preparar al jugador para esas condiciones más demandantes que se van a dar en ciertos momentos del juego. ¿Hasta aquí alguna pregunta o sigo? Bueno, sigo. Sí, continúa. Bien, hasta el momento no... Bien. Algunas cosas prácticas a tener en cuenta a la hora de cómo manejar los datos. Una vez que los datos los vamos recopilando, yo los acumulaba en Excel, ahora les voy a mostrar algunos formatos, y iba teniendo estos totales de cada sesión, y automáticamente en Excel podía ir calculando el famoso índice carga aguda, carga crónica, que ahora voy a decir para qué yo creo que es tan importante conocerlo, no porque nos asegure nada, sino porque nos da un criterio de sentido común. Pero bueno, rápidamente, hay que evitar, en base a la experiencia que cada uno tenga, si es la primera vez que uno va a trabajar con un equipo, del deporte que sea, no sabemos qué valores de carga pueden ser altos o pueden ser bajos. Si no tengo un dato de carga externa o carga fisiológica, y usé la RPE o los cuestionarios para bienestar, y si no usé nada, bueno, la propia experiencia de saber lo que es un entrenamiento bajo en pretemporada, medio o alto, de saber lo que es entrenar en el calor, de entrenar hora y media o 3 horas, de entrenar un día más 1, un día menos 1, un día más 3, un día menos 3. Tengo que intentar de que los niveles de carga no sean bajos de forma permanente, porque eso obviamente nos va a generar un desentrenamiento, una desadaptación. De la misma manera, evitar altos niveles de carga permanente, porque cuando hay niveles altos de carga y no hay ondulación o no hay descensos, no le estamos permitiendo a todas las estructuras que haya recuperación. Entonces, por esa razón es importante que haya días donde uno diga, bueno, voy a recuperar predominantemente, otros días donde voy a
voy a buscar desarrollar, y para buscar desarrollar necesito aplicar cierto régimen de cargas, e intentar no hacerlo de forma permanente. Evitar incrementos o cambios muy rápidos o exponenciales, porque son un riesgo. Por eso entrenar muy poco en la semana para después competir en el fútbol principalmente, donde un jugador que juega todo el partido, sabemos que va a recorrer 9, 11 kilómetros y que va a hacer el 10% a alta intensidad y va a hacer cerca de 80, 100 aceleraciones y más de 1000 cambios de patrones de movimiento, bla, 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 no me crean estos datos, por supuesto de que va a ser un riesgo. Evitar de que haya monotonía, coincide con los otros previos. Si permanentemente entreno con los mismos niveles de carga, va a ser difícil que haya adaptación o va a ser fácil que haya desadaptación, porque no hay momentos en donde ocurra una u otra. Por supuesto, hacer cambios progresivos, ondulantes, para que pueda haber la adaptación, que haya esa famosa y tan vieja teoría, pero sigue siendo válida, que la adaptación se dé. Y por supuesto también tiene que ver no solamente con la cuantificación, sino con el tipo de carga, que hace una combinación entre los contenidos que uno vaya a usar, para que haya una correlación positiva entre este tipo de cargas y la fatiga, el tipo de fatiga en los sistemas biológicos que esto va a generar, también hay que combinarlo. Estas otras conclusiones, que esto viene del modelo teórico de Gavet, si no me equivoco, del 2011, no recuerdo exactamente la fecha, porque he hecho tantas publicaciones que no... Donde básicamente, si hablamos de carga externa sobre estos valores que vimos anteriormente, cada uno puede tomar 1, puede tomar 2, o puede tomar 3, y los toma siempre de forma sistemática, y los valores de carga interna, llamados solamente por la RPE o por el esfuerzo percibido, subjetivo del esfuerzo, y esto también de la mano de los cuestionarios para el bienestar. Si vemos que tenemos en un determinado momento de la semana o en la semana, porque hemos visto varias semanas, un componente de carga alto, en referencia a cómo lo venimos haciendo, y una carga interna baja, quiere decir que nos estamos adaptando. Quiere decir que este jugador o la media o un grupo de jugadores estamos en buen camino. Cuando la carga es alta y la carga interna es alta, cuando hay alarmas, quiere decir que a lo mejor tengamos que disminuir, porque también depende de durante cuántos días venga esta carga externa alta y cuándo comenzó a haber estas banderas rojas tanto por la carga fisiológica como por la carga perceptual. Cuando la carga externa es baja y la carga interna es baja, quiere decir de que estamos entrenando poco y el efecto de esa carga externa baja nos indica de que tenemos que intentar incrementar la carga de entrenamiento, y al contrario, cuando la carga es alta, cuando la carga externa es baja y la carga interna es alta, puede haber una desadaptación. Vamos abajo, una carga externa alta y un well-being, quiere decir bienestar, es un cuestionario. Hay dos modelos más famosos, y después se los paso, donde uno pregunta humor, sueño, agujetas y estrés, y los jugadores dan un valor del 1 al 7. Cuando la carga externa es alta, y esto es bueno, quiere decir que hay que mantener carga, porque lo están llevando bien. Estos cuestionarios nos informan sobre la carga invisible, que es algo que tenemos que tener en cuenta. Cómo están descansando, cómo están comiendo, cuánto estrés tienen, y cuán cansados y adoloridos se sienten. Una alta carga externa y un well-being malo, hay que bajar. Igualmente, baja carga externa y un well-being bueno, hay que subir cargas, y una baja carga externa y un well-being malo, hay que revisar factores externos. Creo que vamos a ir ahora al próximo, ¿verdad? Menos de un minuto. Sí, ya está, ya Salvador envió el enlace a los profes y también ya te lo envié a ti. Ok. Entonces salimos de acá, salimos de esta Sí, para por poder correo. entrar a la
Bueno, Rodolfo levantó la mano por allí para realizar una pregunta. Rodolfo Si Alvarado. quieres, y Rodolfo Alvarado está también. Qué grande, Rodolfo. Está Fabio, el profe Miguel Cordero, Joseph Cañas. A ver, Y bueno, no lo estoy viendo porque estoy con la... Ah, sí. Bueno, saludo para todos. Saludo y mi respeto por estar aquí usando su tiempo para escucharme a mí. Sí, ahora voy a ver. No estoy viendo el chat para no y distraerme. pero puedes continuar y bueno, en la próxima para que haga ya empezamos a despejar algunas Okay. preguntas que tengo. Bueno, me dices cuándo arranco, ¿eh? Sí, creo que ya podrías continuar. Bien, bien, señores, sigo. Esto es una estructura que usé hasta el año pasado en la Liga Española Profesional de Baloncesto. Voy a ir rápido, pero arriba pueden ver que están las semanas, ahí los partidos, marco ahí los más importantes en su momento, más importantes. Yo estaba en un equipo pequeño, Barcelona, Real Madrid jugábamos, después tenemos el Valencia, después teníamos la Copa del Rey, que ese año clasificamos, pero básicamente datos que yo tenía en cuenta, que ahora vamos a ir abajo al al monitoreo, sesión y cantidad de estímulos, los diferentes estímulos que se hacían, llamándose estímulos donde había alguna tarea que involucrara esa cualidad de movimiento. Aquí veíamos la carga subjetiva, donde vemos el valor total del valor que daba cada jugador por el tiempo de entrenamiento en toda la semana, y podemos ver abajo el índice de carga aguda crónico, que es el índice que plantea Gabbett sobre el RP, pero yo también el TRIMP, que es la abreviatura de Training Pulse o Impulso de Entrenamiento, que es el valor matemático que hablamos de la carga fisiológica, que viene dado por la frecuencia cardíaca. También el valor total. Germán, Germán, perdón. Rodolfo pregunta, ya que estás aprovechando, hablando del TRIM, que si puedes explicar con más detenimiento ese dato, ya que Sí, claro. aprovechando que estás allí. Sí, claro. Es más, para salir de aquí. El TRIM es un valor matemático que se calcula, se le da un índice para multiplicar por el tiempo en que un jugador está en las diferentes zonas de frecuencia cardíaca. Justamente aquí tengo un pequeño documento que se lo voy a compartir. Entonces, el tiempo que el jugador está en cada rango es multiplicado por un índice matemático, y al final va a dar un solo valor numérico, una unidad arbitraria. Aquí está, si no me equivoco, lo tengo por aquí. Aquí está el cálculo aquí. No, pero más arriba. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí. Okay. Ya les voy a conseguir, para no equivocarme en la fórmula.
No está aquí, pero ahora la consigo. Ahora la consigo. Rubén, perdón, déjame, pensé que lo tenía aquí. Déjame continuar y ahora te muestro. A ver. Bueno, ahora te muestro eso. ¿Ok? Pero básicamente es... a ver si tengo aquí algún reporte. Aquí hay un reporte. Aquí hay un reporte. Por ejemplo, aquí están las diferentes 5 zonas de frecuencia cardíaca. Esto es un, disculpa, se está viendo no se está viendo lo que está un poco explicando. Perdón. Tienes razón. Perdón. Ahora sí. Ahora sí. Este es un chart que da una gráfica que da el software de FirstBeat. Y aquí podemos ver, esto es un partido, ¿ok? En el baloncesto aquí arranca, esto es la entrada en calor, arranca el partido, segundo cuarto, primer cuarto, segundo cuarto, intervalo de descanso, la entrada en calor. Y bueno, este jugador estuvo dentro de las 5 zonas, tuvo 13 minutos por encima del 90%, 20 minutos por encima del 80%, 70%, 60% y 50%. Este es de las 2 horas y tanto que se usa. Entonces, el training pulse es un valor matemático que multiplica este tiempo por un factor, este tiempo por un factor, este tiempo por un factor. Hay varias fórmulas, ha habido 2 actualizaciones. Yo le voy a ahora, cuando abra el documento de FirstBeat, le podré decir exactamente cómo se calcula esta. Y va a dar un valor numérico X, nos va a indicar una carga total en un solo número sobre la carga fisiológica. Y estos son otros valores que da, que ahora vamos a ver lo que es un valor del 1 al 5, que es el efecto de entrenamiento, valor del 1 al 5, tanto en la parte aeróbica como en la parte anaeróbica, que es el efecto de todo esto, que viene dado principalmente usando el TRIM, pero principalmente por la deuda de oxígeno, que es esta curva que está aquí, que es el EPOC, donde el pico máximo se da aquí, casi a las 2 horas, que es la deuda de oxígeno o el esfuerzo post ejercicio consumido. Entonces voy a continuar aquí para no perderme. Ahí está. Iba aquí, voy a pasar rápido porque tenía esto configurado antes para otra presentación, me perdonan. Aquí está el TRIM. Por ejemplo, vemos que aquí, por ejemplo, en la semana 23, el valor fue, el índice carga crónica fue de 1,45, para decir, bueno, está por encima de 1,30, es un riesgo de lesión. Yo he tenido varias semanas con muchos jugadores, porque este valor es individual, aquí está la media de todo el grupo, pero después hay que analizar después de cada día y al final de cada semana cada jugador. Créanme que se comportan estos valores, tanto la carga en cada entrenamiento como estos valores de forma muchas veces muy variable, por la característica del jugador, por el protagonismo que tiene dentro de los entrenamientos, etcétera, etcétera. Y el body load, que es lo que hablábamos antes, que es un solo valor, como esto era baloncesto, solamente tenía acceso a los valores, digamos, inerciales, y ese es el valor. Aquí podemos ver que, por ejemplo, el valor más alto fue aquí 1,28 del índice carga crónica, ¿okay? Pero vemos que muchas veces no tiene el mismo comportamiento este índice en la carga subjetiva, carga interna, en la carga fisiológica, a través en este caso del TRIM, y de las diferentes curvas de cada uno de los tipos de cargas que hemos tomado. Perdón, aquí esto es un solo microciclo. Esto es lo general, donde aquí tenemos la RPE de cada jugador.
el promedio, el efecto de entrenamiento, el trim total, el body load total, la diferencia de este trim con la semana previa, la diferencia de este body load o carga externa con dato inercial, con un solo dato de cantidad tanto mayor, y el índice de carga aguda, carga crónica de cada uno de ellos. El efecto del entrenamiento, vemos días de más carga y días de menos carga, que eso sería cuál fue el efecto fisiológico, el efecto biológico que generó esa cantidad de trim, esa deuda de oxígeno durante el tiempo que fue, esto ya lo dije ahora, cómo se comportan estos valores semana a semana. Esto es un Excel que solamente hay que hacerlo y hay que bajar los datos. Comparación entre dos jugadores. A ver si aquí tengo alguna marca hecha, no recuerdo, esto ya lo pasamos. Por ejemplo, el efecto de entrenamiento de este jugador de esta semana fue de 1.7, muy bajo, y aquí fue de 2.7. El trim de él fue de 288 y él fue de 545. El body load, fíjense que fue al revés, 1200, 1200 sobre 938. ¿Qué quiere decir? De que este jugador, son dos jugadores de la misma posición, pero de diferentes características, fue mucho más eficiente porque durante esta semana, con menos carga fisiológica, por eso tuvo menor efecto de entrenamiento, aunque su percepción del esfuerzo fue similar a él, fue más eficiente porque tuvo más carga externa con menor carga interna. No sé si me pude explicar. Bueno, hasta aquí con la carga externa. Lo que quería hacer, no sé si les parece. ¿Me están viendo a mí, verdad? Sí. Sí, te estamos viendo ahora. Sí. Bien. Yo quería mostrarles un poco, que no es de carga externa, lo que es FirstBeat, que es el software que he usado en los últimos 5 años. Se lo quería mostrar, ¿por qué? Porque creo que brinda una información muy valiosa y útil para entender cómo estamos entrenando, y además es muy fácil. La misma herramienta te da un reporte que se manda por email de forma automática, no hay que hacer nada. Después, si uno quiere bajar los datos para compararlos con otros, en Excel puede hacerse, pero él te da un reporte con el informe total de la sesión. Estos valores, 2 o 3 valores de cada jugador, en una gráfica, en 2 hojas del informe de todo el equipo, y después el informe de cada jugador específico si quieres ver. Entonces, se la quería mostrar. Y después hay un nuevo producto, no es nuevo, por lo menos a mí me llegó nuevo, para analizar carga externa, que se llama Player Maker, que es un dispositivo que se usa en los pies, y que la novedad que tiene, yo lo hablaba con José Carlos, y como hemos podido estar, o yo después de él, o yo gracias a él, desde que él apareció en el deporte, los dispositivos de GPS, para ver cómo han ido evolucionando, cómo han ido bajando los precios, y ya ahora ya no alcanza y ya quieren, este producto da valores técnicos sobre cantidad de golpes con una pierna, con la otra, la intensidad con la que se hace cada uno, cuánto tiempo hay de conducción. En base a estos datos se sacan unos datos tácticos. Yo lo conocía hace muy poco y quería compartirlo con ustedes, porque es lo que, si uno compara los precios de esto, que no estoy muy seguro, pero con lo que era antes, es mucho más económicos. Han inventado esta gente el tema de alquiler, no de compra, para que los equipos puedan ir alquilando y si les va bien continuar, y si no, alquilar un producto nuevo, o si el mismo producto saca un dispositivo más actualizado, poder estar actualizado con ese producto. Voy a compartir, si les parece bien, y si no, vamos con las preguntas directamente. Sí, nos podrías compartir ese material y bueno, ya abriríamos la ronda de preguntas. Ok, perfecto. Voy a ir rápido aquí.
Rudy, Germán, cuando explicaste lo del trim, no sé si Rodolfo estaba presente porque acaba de ingresar nuevamente a la sala. Rodolfo, si quieres, activa el micrófono y confírmanos confírmanos que escuchaste la explicación de Germán. A ver si se activa. Bueno, no, está aquí, me dice que está aquí, pero ahí. Aló, Dale, Rodolfo. aló. Sí. Hola, No, lo vi bien. aquí tengo la Hola, foto. Germán. ¿Cómo estás? No, sin video, no hay buena conexión. Aló, Hola, Germán. Nada, ya era aquí está la fórmula. para, para que nos mostrara a los muchachos el tema del trend como nuevo indicador. Esto y que además FirstBeat sacó trend por minuto. Entonces es algo nuevo, también porque los muchachos vean el tema de cómo ahora el uso de la frecuencia cardíaca es más pragmático y también con mejor respaldo, pues, más Claro. base. ¿Sí? Entonces ya no es tanto el uso de solamente las zonas de frecuencia como antes, sino ya sumar esto a elementos matemáticos, elementos más corregidos, y que, bueno, de alguna forma ayudan mucho más. Y ahorita que FirstBeat sacó el indicador de trend por minuto, mucho mejor, ¿no? Que ahora es más avanzado todavía. Es una Sí, sí. corrección en 2 minutos. Y los que puedan esperar, ahora FreshBeat sacó, bueno, ya sacó el último año una nueva versión para usar con cualquier tablet o con el iPad de forma en tiempo real, o sea que uno puede ir con la tablet durante el entrenamiento viendo y tomar decisiones. Y van a sacar datos inerciales de carga externa como aceleraciones, desaceleraciones, este famoso body load o player load, que es la sumatoria de todos los esfuerzos en los tres ejes que hace el jugador. De esa forma, aunque yo el año pasado, no, hace 2 años, una temporada y media, usé carga externa con este body load y la correlación con el trim de FreshBeat y con la RP de los jugadores, y tiene una alta correlación. O sea que pudiendo usar, por ejemplo, solamente carga interna, que es el efecto que da la carga externa, uno puede correlacionar cuál fue la carga externa usada o la carga mecánica usada sin tener el detalle de cuánto se hizo de cada cosa. En el fútbol tiene la suerte de que hoy hay muchas publicaciones sobre eso y hoy en día es fácil ver infografías y publicaciones sobre las diferencias en la carga externa en diferentes juegos de espacio reducido, con diferente cantidad de jugadores, cómo se comporta la carga externa competitiva en cada posición, las diferencias con otras categorías. Entonces, yo creo que el fútbol tiene esa ventaja. El baloncesto solamente el que esté en NBA, que tienen un acuerdo de que compiten, de que comparten todos los datos de todos los partidos de todos los equipos. Imagínense lo que sería eso si pudiera ocurrir. Por supuesto que todos los profes tendríamos la posibilidad de, a la hora de hacer cualquier tarea, ya poder estimar con mucha más información precisa lo que está pasando. Entonces, bueno, FirstBeat no es más que es un software que analiza los datos que lo da por la variabilidad de la frecuencia cardíaca, da un valor que es el trim. Bueno, es una cinta, yo creo que tengo una aquí porque la usé para medirme yo sí, es una cinta del pecho como cualquier otra, que tiene un clip, tiene un, a ver, aquí dejar de compartir, aquí tengo una,
No sé si logran ver aquí, es un clip como los que hay cualquiera que se engancha en la banda. Yo tengo aquí que lo uso para medirme mi recuperación, con un test que también lo puedo hacer First Beat, con un test de 2 o 5 minutos, con el teléfono. Voy a compartir aquí la pantalla. Lo bueno que tiene esto es que es ponerle a los jugadores cada uno su banda, iniciar la sesión, el sensor tiene una memoria y graba, que sí que puedes tener jugadores en el gimnasio y jugadores afuera, y al final de la sesión tú cierras y después diferencias y vas a poder, una vez que se envíe rápidamente ese reporte sobre la sesión, después puedes modificar, porque esto va todo a una nube y en la nube se puede ver toda la información. Termina la sesión, te envía un reporte de todo el equipo, perdón, no quiero confundirme con la parte, bueno, te da dedo de oxígeno, en base a la dedo de oxígeno, esta es la gráfica como estamos viendo antes, te va a dar el efecto de entrenamiento, que es un valor del 1 al 5, te lo da de forma aeróbica y de forma anaeróbica, y actualmente, como decía Rodolfo, también te lo da por minuto para darte un valor de densidad. Los valores de hasta 3 o hasta 2.9 son cargas de mantenimiento. Esto, cada vez que el software recibe información nueva o una sesión nueva de ese jugador, los datos se van optimizando. Si la frecuencia cardíaca máxima real en algún momento, que generalmente en las primeras semanas cuando empiezan a usarse, cuando hay tareas que lo demanden, el software actualiza la frecuencia cardíaca máxima real a la teórica, en un principio toma la teórica que está dado por la edad del jugador. Las calorías quemadas, que es un valor que yo no uso, porque bueno, siempre he tenido jugadores con un índice de masa corporal favorable, pero sí es bueno conocerlo a la hora de que haya algún jugador que tenga que o bien incrementar su masa grasa para poder ganar masa muscular, o un jugador que tenga que perder masa grasa, es un valor que le sirve al nutricionista para saber cuántas kilocalorías está quemando por entrenamiento y por semana. Después nos permite, por supuesto, tener el índice de carga aguda, carga crónica. Aquí vemos, en lo que hablábamos ahora, el trim, o sea, 1 por minuto es fácil, 1.5, o sea, un trim 0.5 por minuto es moderado y 2.2 alto. Después esto uno lo lleva, yo se los podría mostrar, lo hice yo con mis datos propios, y después otro dato, bueno, esto es el reporte post-entrenamiento, esta es la nube, donde podrán ver toda la gráfica de día por día, con los diferentes efectos de entrenamiento, la carga aguda, la carga crónica, porcentaje de recuperación, etcétera, etcétera. Se puede comparar en la gráfica un jugador con otro jugador, un jugador con la media de su posición o un jugador con todo el grupo, en un mismo entrenamiento y viendo la carga durante la última semana. El índice de carga crónica, y bueno, no quiero aburrirnos más en esto, pero esto lo bueno que tiene es lo fácil que es poner la banda. Si quiero ver en tiempo real, que en el baloncesto la realidad es que los datos de tiempo real te sirven mucho, porque durante cada entrenamiento hay mucha variación sobre la carga real que ocurre por el tipo de tareas que se hacen, por la participación de los jugadores, y muchas veces los días, yo estuve este año en un equipo que jugamos doble competición y jugar la Euroliga, donde había veces donde jugamos doble partido de Euroliga, más el partido de la Liga Rusa o de la Liga BTV, había poco tiempo para entrenar, y los entrenamientos tenían una gran parte coadyuvante y después la parte netamente optimizadora o de básquet, y ahí se veían grandes diferencias entre los jugadores que se usaban más porque habían jugado menos y los jugadores que iban a seguir compitiendo. Generalmente hay 4 o 5 jugadores que son los que siempre participan, y son los que pueden salir menos porque son los que dan un valor agregado al rendimiento del equipo, y entonces
simplemente poner el chip, dar el sensor, poder ir con el iPad viendo los datos. Muchas veces yo tuve la suerte que estos entrenadores, antes de cada sesión decíamos, yo le pasaba cómo debía ser esa sesión, con un índice matemático que yo generé sin ningún valor científico orientado por el TRIMP y por el body load, sobre cómo debían ser los entrenamientos en media cancha con oposición, cancha completa, con oposición, en situaciones de 1 contra 1, y el entrenador diseñaba eso, y después comprobábamos cómo era la carga que habíamos previsto y cuál había sido la carga real. Y te envío un informe, donde el informe está en una sola hoja todos los jugadores, en otra hoja el detalle de cada uno, y la carga a través del trim o el efecto de tratamiento, como tú quieras, de los últimos 21 días. O sea que tú en esa hoja que recibes vas viendo los últimos 21 días en una curva cómo se comporta. Y después, si quieres ver el detalle, tenés un reporte para cada jugador con la gráfica así como está en color. De verdad que como dicen acá, es una pasada, más que nada cuando uno está solo. Si es un equipo que tiene 2 o 3 peores físicos, o que tiene a donde vamos a llegar, cada federación o cada equipo profesional o cada comité olímpico deberá tener un departamento de análisis de rendimiento que se encargue de todo esto y que sea un soporte de los peores físicos y de los entrenadores y de los recuperadores, pero mientras tanto uno tiene que estar solo con lo que puede. Y a mí me parece que es una herramienta válida, y nada más. Y la otra herramienta que acabo de conocer, no les puedo hablar mucho porque no la he tenido. FirstBeat también se puede usar, se le manda la banda al jugador y el jugador entrena con la aplicación del iPhone o del teléfono. Después termina la sesión, sube la sesión a la nube que es enviar, y el profísico recibe cuál fue la carga fisiológica que tuvo. Germán, entonces, una pregunta. Sí. Entonces, a manera de recomendación para el control de la carga y bueno, siendo esto una opción más, ¿sería esta la recomendación en vez de poder adquirir algún otro dispositivo GPS que quizás tiene algún mayor coste? Sí. Esto, por ejemplo, para que tengo una idea, el perfil, esto funciona como un perfil que va a la nube, o sea que es durante un año los datos de una persona con un perfil, que lo puedes modificar. Si entrenas durante unos meses, un equipo, y durante los otros otro equipo, puedes cambiar el perfil, los datos, y claro, por supuesto, deja de grabar como Pepe y después pasa a grabar como Juan. Y ese perfil anual que te permite tanto que el jugador grabe su sesión con su teléfono, cuando estás en off-season o fuera de temporada, o en una sesión como esta, que espero que no pase más, cuesta creo que 100 euros el año. Sí, 120, creo que también algo así, 120, 130, 115, la banda con él. Y tengo entendido que para mayo-junio, tengo entendido porque como tengo 5 años usándola, y he podido a través de José Carlos conocer a la gente de FESBIT, y ellos me han pedido datos y sugerencias sobre el uso, sobre algunas cosas. Van a sacar dicen que para mayo-junio, no sé si haya un atraso por esto, este dispositivo nuevo o este chip que permitirá dar además de los datos de carga fisiológica, datos de carga mecánica a través de el acelerómetro, giroscopio, y entonces creo que va a ser doblemente bueno de que uno pueda tener, yo no sé qué es más importante, y yo digo que yo arranqué con los GPS, y los GPS siempre vienen con una banda para monitorear la frecuencia cardíaca. Pero quizás por mi forma de pensar, en ese momento le di mucha más importancia a la carga externa, y todavía créanme que no estaba de moda. Ahora no, y ahora ya está pasado de moda, y ahora ya no le di tanta importancia
importancia a esa carga externa, ese entrenamiento, ese drill, esa sesión, en la biología del jugador o en el rendimiento del jugador. Si se adaptaba mucho, poco, si era una carga baja, media, alta. Y bueno, yo hoy en día digo, no sé qué me importante, si saber que hizo 10.000 metros o saber que estuvo en los momentos más importantes. Si el fútbol, dígame si me equivoco, tendrá de tiempo neto real de juego, no sé si 50 minutos, y si estuvo el 80% por encima del 85% de su frecuencia cardíaca máxima, o no, o a lo mejor estuvo solamente en 4 momentos por encima del 90 durante 5 o 6 minutos, no sé qué es más importante, porque a la hora de uno mejorar el rendimiento tiene que saber cómo tengo que prepararlo para lo que va a hacer. De la carga externa de un partido ya se sabe. Esto yo lo creo que es más útil, o es muy útil, para la semana de entrenamiento, para saber cuán parecido estoy entrenando, no solamente con la demanda fisiológica, o sea, saber de que con qué días el rendimiento cardiovascular, para hacer una forma bruta, o todos los componentes que mejoran este rendimiento se están estimulando de manera óptima, o en la semana nunca lo hacen, o lo hacemos mucho. Entonces sí creo yo que la carga externa es importante, más que nada para realizar en cada sesión de entrenamiento los equipos que compiten una sola vez a la semana, en los famosos días +1, +2, +3, -3, -2, -1, o cuando juegas 2, el +1, +2, -2, -1, etc. O sea que sí. Yo creo que hoy en día, y es más, puedes comprar 10 y después sumar 5 más perfiles, y no es algo que te amarre ni que. ¿Ok? Les voy a mostrar esto, si les parece, porque me parece a mí súper interesante. Voy a compartir pantalla. O ya lo estoy compartiendo, no lo sé. A ver. Aún No, no. todavía no está compartiendo. Aún no. Perdón. Germán, tienes por aquí 2 preguntitas. Te quedan 5 minutitos y si quieres para la siguiente sesión, pues las aclaramos. ¿Te parece? Ok, bien. Sí, Voy rápido. hacemos también una última sesión para también respetar un poco el tiempo de Germán, y bueno, allí algunas dudas que tengan o algunas preguntas pueda Germán realizarlas. Ok, esto es a ver si elegí el correo correcto. No. Dame un segundo que tengo varias cosas abiertas. Quería ganar tiempo. Y lo otro es que sería con el mismo enlace, el último enlace sería con el mismo que entraríamos. Ok. A ver. Y esto también lo quise compartir. No piensen que yo ni quería venderle nada, ni quería. Yo conozco mi realidad, que me cuesta muchísimo cada centavo, igual la de ustedes. Pero esto fíjense, es un dispositivo que se coloca en el pie. José Carlos ya lo tiene, sí, recibió un kit, unos kits de muestra, porque él es muy inquieto y siempre quiere saber cómo es en vivo, para usarlo con su hijo Carlitos. Y que nada, que el hecho de que sea de esta forma, se coloca ahí en el pie, ellos han generado algoritmos matemáticos que nos dan todos estos gestos técnicos: toques, uso de la pierna, participación, tiempo de juego, posesión, bla, bla, bla. En cuanto a táctico, conexiones de pase, posesión, pase completado, espacio por posesión, toda esta data que, más allá de la data física, distancia recorrida, alta intensidad, máxima velocidad, rango de trabajo, todo esto solamente es posible hacerse con diferentes herramientas de videoanálisis y de edición de video para cliquear y para poder, bueno, lo que uno llama de forma general lo que es el Big Data, que cada equipo, cada entrenador tendrá sus formas, su software para tener información de
Instat, X a nivel internacional, y después los que use, los datos que puede usar cada uno en su staff. Pero bueno, solamente cuando yo vi esto, lo primero que dije, esto es mentira. Pero no, no es mentira. Se puede usar en un iPad. Se puede también, ahí, como ven ahí, integrar el video para poder ver en tiempo, o sea, ver de forma simultánea el comportamiento de esta carga externa y de estos datos técnicos con el video. También detecta el tema de la simetría, sobre la longitud del paso, sobre la velocidad de golpeo, la carga generada contra el suelo, con el balón. Entonces son un montón de datos que, bueno, algo que no hemos hablado, el tema de para qué me sirve esto para el tema de las lesiones, es, bueno, si cuando empiezo a entrenar con alguien, puedo generar un perfil de motor, de cómo son sus niveles de asimetría en estado, digamos, donde no hay lesión, que no quiere decir que no haya ninguna debilidad morfológica que pueda afectar a la parte funcional, pero sí es cierto que cuando tenemos un perfil, una vez que el jugador se lesiona, cuando vuelve a entrenar, podemos ver los datos previos de él y relacionar que los datos que él está viviendo no solamente en las tareas que está haciendo ahora, que tengan relación con los datos que él realmente mostraba cuando estaba sano. Bueno, aquí hay un vídeo, si quieren después se los paso. Ha sido validado con otros, aquí está la gráfica. PlayMaker es azul y después otros 3 dispositivos, tanto el cambio de dirección como el sprint y la desaceleración. Vemos como hay una alta correlación, altísima correlación entre el cambio de dirección con otros 3 dispositivos, con datos inerciales y datos de tiempo. Bueno, esta es la presentación que me enviaron, que ojalá tenga la posibilidad de adquirirlo. Ya pregunté, por supuesto, si tengo suerte de... Bueno, yo creo que Germán decía algo así como que, bueno, yo creo que ya lo explicaste antes, ¿no? El tema que en Venezuela el tema tecnológico pues está un poquito, que es difícil conseguir medios tecnológicos. Que bueno, ¿qué recomendarías? Bueno, yo creo que ya dijiste una herramienta, ¿no? El tema de la RPE, por si quieres también profundizar en algo más. Pero básicamente la pregunta era algo así. No la recuerdo con exactitud, pero va por ahí. Bueno, la RPE es un dato muy valioso, muy útil, si se usa bien, si se hace bien, si los procedimientos son siempre iguales, si se tienen en cuenta las recomendaciones de Foster como uno de sus autores, y después los ajustes que se han venido haciendo. Me parece que es una herramienta muy válida. Si somos capaces de preguntarle, o sea, de cumplir siempre bien el protocolo, por lo menos 20 minutos después, entre 20 y 30 de la sesión a cada jugador, con una imagen, si no usamos una aplicación, con una imagen con esa escala del 1 al 10. Si antes de esto, en el inicio de la pretemporada, cuando estemos, hay que enseñarle al jugador en qué consiste, qué es un 5, qué es un 7, quizás usar las primeras semanas, 2 semanas, que ellos aprendan, tomar los datos y tenerlo en cuenta, pero saber de que los jugadores que no estén familiarizados con este mecanismo o con esta metodología, va a haber un error de la data lógica, tomarla siempre igual. La RPE nos permite tener un índice que es
de monotonía, que es, si entramos 7 días, se hace la media de esos 7 días de la carga de RPE, y se divide entre los 7 días, perdón, se hace la media, se saca también esos 7 días el desvío estándar, y se divide y te da un valor, un índice, que puede ser de 1,2, 1,5, depende, y ese valor después se multiplica por la carga total y te da un índice de fatiga, o sea que son otros datos que no solamente es cómo se comporta la carga durante la semana, sino que si eso varía poco, la diferencia entre la media de eso y el desvío estándar va a ser alto, y si se multiplica por la carga total te va a dar un índice que se llama índice de fatiga. A eso les recomiendo que lean toda la publicación que hay de Foster. Hay varios papers que hablan sobre eso, y sí es válido. Y también otra forma, por ejemplo, FirstBeat te permite hacer un test de recuperación, que si se hace siempre igual, en las mismas condiciones, es un test muy, muy válido, pero también existen los cuestionarios de wellness, o sea, sobre bienestar. Está el de Hooper, que son, si no me equivoco, son 4 preguntas: fatiga, estrés, dolor muscular y el sueño, con valor del 1 al 7. Después hay otro cuestionario que es de McLaren o McLean o algo así, que también son 5 valores. Estos son numerados del 1 al 5, fatiga, calidad de sueño, dolor muscular, estrés y humor. Y se comparan esos datos, esa sumatoria de esos datos, del 1 al 5 en este caso. Yo usé este año en el baloncesto de esas 5, usé 4, del 1 al 5, y después vas comparando el promedio de esos datos día por día con la carga de entrenamiento, y te permite saber si las curvas están más cerca, quiere decir de que los valores de recuperación están siendo malos, para decirlo de una manera, y la carga está siendo baja. O sea que supone que deben estar bien alejados. Eso se hace una gráfica muy sencilla, y uno puede ver de forma esquemática cómo se comporta esta RPE, conjuntamente con estos valores, que también hay que enseñarle al jugador cómo se hacen. Hay otras personas que usan una aplicación para el móvil, y este cuestionario que se hace 30 minutos antes o hasta 20 minutos antes de que empiece el entrenamiento, o en la mañana, que el jugador se levante en la mañana, agarre el móvil y ponga cómo durmió, dolores musculares, humor, estrés, y eso ya te llega directamente a ti a una. Yo siempre lo he hecho, que la RP la uso siempre, estos últimos 2 años, también este cuestionario, lo hago yo personalmente. Tengo una tabla donde tengo en colores y con gráficas bien simpáticas lo que debe decirme, y yo le pregunto y me lo responde face to face, y yo tomo nota personalmente de eso. O sea, hay que tomarse el tiempo antes de entrenar y después de entrenar, más allá del contacto directo con el jugador, de hablar mucho con ellos durante la sesión, de hablar fuera de la sesión, de preguntarle si con el móvil, o sea, tener una relación humana con los jugadores, que eso es otro aspecto que para mí es muy importante. Pero sí creo que la RP, si no hay ninguna otra herramienta, creo que es la herramienta que más se usa, que tiene una cierta validación científica, y que si se usa bien es muy valiosa, sin duda. Germán, encontré la Germán, pregunta de en cuanto a esto, Salva, perdón. En cuanto a esto, la escala, ¿qué escala tú recomendarías? Porque si bien comentaste, hay unas escalas que utilizan el 5, otras el 7, o tratar de utilizar la misma escala del RPE para tener un valor general. Yo recomiendo que lean. Mira, déjame que voy a ver si aquí tengo la escala que yo uso, que no es
exactamente igual como la de Foster. Espérate. Que le mostré ahora en la lámina. Voy a checar aquí. Ahí está. ¿Se ve ahí más o menos? Sí, sí, se ve. Okay. Esta es la que yo uso, no sé si varía algunos colores, pero la tengo impresa en mi carpeta donde llevo ahí el entrenamiento, porque el head coach nos pasa el entrenamiento a cada uno del staff con lo que vamos a hacer, previa reunión antes del entrenamiento, y ni bien termina, le paso eso. La de el bienestar, a ver si lo tengo aquí. Pero les recomiendo, si quieren, Rudy, te paso después los autores. Es McLean Sí, de 2010 y Hooper, no recuerdo el año, es el más viejo. Son dos cuestionarios que se usan de 1 al 7, y hay varias publicaciones de ellos. Y yo creo que pueden comenzar con eso, o yo creo que los datos, que yo lo he hecho mucho, de lo que la ciencia recomienda, con lo que uno se sienta incómodo, no es que tiene que gustarle, pero que uno crea que pueda ajustarse mejor a tu realidad, yo recomiendo hacerlo. Es lo que yo he hecho. Lo que sí, que después hay que tener un procedimiento que sea permanente. O sea, no se puede estar cambiando. En la pretemporada hablo de una forma, al final de la pretemporada de otra, y después en la condición, como hay viaje, como hay esto, porque estoy en el vestuario, entonces ya no lo hago más. Ya, entonces, va a haber datos, pero ya tengo que ser conscientes de que no vamos a tener la confiabilidad de esos datos, porque estamos nosotros cometiendo errores en cuanto a los procedimientos. Entonces, si quieres, yo después te paso esa información para que pueda leer desde la ciencia, y no desde mi opinión, y que después cada uno pueda tomar su decisión. Germán, conseguí por aquí la preguntita de Jorge. Dice, Okay. sabiendo el día del partido, que es el día de mayor exigencia para el jugador, ¿qué importancia tiene el dato de body load para planificar el próximo microciclo? Y si ese dato acumulado no debería superar el arrojado durante el partido. Otra vez, el día del partido es el día que más carga hay, ¿sí? ¿Sí? Y espera. Perdona que yo soy medio Sí. lento. ¿Qué importancia tiene el dato del body load para planificar el próximo microciclo? Uno, esa es la primera. Y la segunda, y si ese dato acumulado no debería superar el arrojado durante el partido. Me imagino que ese dato acumulado del body load durante la semana no debería superar luego en la competencia. Intuyo que la cosa va por ahí. No, bueno, yo no tengo datos ahora del fútbol, pero sí puede ser que lo supere. Si un jugador recorre en un partido 9 kilómetros, vamos a decir los 10 kilómetros, durante la semana, y eso va a demandar una cantidad de carga mecánica expresada en este caso de forma simplificada por los equipos inerciales con el body load, seguramente en la semana va a estar muy cercano, y uno no tiene que intentar hacer en la semana todo lo que va a hacer en el partido, pero sí tiene que reconocer los momentos más difíciles del partido y buscar en cada día los bloques para poder trabajarlo de forma muy rápida. Sabemos que los espacios reducidos, en dependencia de las características, habrá mayor cantidad de aceleraciones y desaceleraciones, entonces estás haciendo énfasis ahí en esta carga mecánica durante ese día, vamos el día más 3, vamos el día menos 3, vas a hacer tareas más sobre la parte metabólica y vas a usar espacios más grandes, y donde va a haber más aceleraciones largas o carreras a una alta velocidad, y ya después quizás los días menos 2, menos 1, te centrarás más en los contenidos neuromusculares,
donde habrá, por supuesto, acciones rápidas, pero donde la duración y el armado de la tarea no va a generar una acumulación de fatiga residual que se pueda pagar el día del partido. Entonces, durante la semana, el body load tiene que irse incrementando en los días donde se va a hacer énfasis en las tareas más que nada de fuerza específica. Yo creo mucho en los últimos 3 años y algo, me aboco mucho a la metodología de Cerulo, el entrenamiento estructurado, donde hay 2 grandes vertientes: el entrenamiento optimizador, que es el deporte, lo más específico para el fútbol es jugar al fútbol, y bueno, después sus aspectos estratégicos y tácticos, habrá que generar tareas para que se entrene el juego, y después el otro entrenamiento coayudante, que es toda la parte nuestra, fuera de lo específico, para que el jugador pueda recuperarse rápido y esté preparado para entrenar. Y después también ser parte de cómo se planifica ese proceso, esa semana, para que el control, como hablamos ahora, de qué sirve controlar la carga si el entrenador va a hacer siempre lo que quiere. Solamente es para juntar datos, ¿no? Habría que pasarle por lo menos a mitad de la semana y al final de la semana cómo vamos, qué recomendación hay y si hay alguna alerta. Y después, esto tiene que ser, hay que pensar en lo individual. Va a haber jugadores quienes ya lo usan, van a ver que como semana a semana y en un mismo entrenamiento tienen un patrón tanto de carga metabólica como de carga externa. Por la posición, por su forma de jugar, por su edad, por su estilo de juego. Entonces, lo que para él es una carga, es un body load alto, para otro a lo mejor el mismo número es bajo. Por eso hay que intentar después comparar los datos de un mismo jugador, estos 3 valores, si es la RPE, si es el TRIM o el Training Pulse, y si es alguno de estos valores de carga externa, 1 o 2, cómo se comportan ese día a sus días de entrenamiento. Al mismo día -3, por ejemplo, si fue un día -3, de las otras semanas, y también comparar esos días -3 que suelen tener siempre una misma característica, cómo se relacionan con la carga externa o con esos valores durante el partido. Pero por supuesto, el partido va a ser siempre, no solamente por la carga física en general, sino el aspecto emocional, todo lo que conlleva, la carga de viaje, todo eso es la carga más alta, y no podemos dejar de saber de que eso está presente. No sé si contesté la pregunta o si no, intentaré dar mi opinión de... Sí, a ver, Jorge tiene una pregunta más y si podríamos hacer quizás una más, pero para ir cerrando ya agradecer el tiempo que también Germán ha dedicado, porque seguro lo está invirtiendo bastante en su familia, que pasa muchos meses sin ella y que bueno, también para que siga compartiendo con ellos. Jorge, ¿puedes abrir el micrófono si vas a realizar la otra pregunta que decías? Bueno, muchas gracias al profe Germán, primero que todo, por su presencia acá en el grupo. Y la pregunta que quería hacer era referente similar a esta que hice anterior, que más que una pregunta es una duda, porque le mencionaba de que el partido era el día de mayor carga, mayor intensidad para el jugador, y entonces yo tenía entendido que a través de estos GPS podía controlar la carga, ¿no?, de la semana del microciclo. Por ejemplo, le mencioné el body load o el trim que usted está mencionando, pero supongamos que es individual, ¿no? El recorrido de un jugador es 11 kilómetros y un promedio puede ser 10 kilómetros por el grupo completo. Mi pregunta va si en el microciclo usted dosificaba, o si en el fútbol es así, si tiene algún conocimiento de eso, si se puede aplicar de que esos 11 kilómetros se tenían que dosificar durante el microciclo, sabiendo de que el P-4, el P-3 son los que se acercan a la competencia y uno va dosificando dependiendo del día, los kilómetros a recorrer hasta completar 11 kilómetros al fin del microciclo. Esa era la pregunta, igual para el body load, si en el
por decir un número que no los manejo, en el body load en la semana, el día del partido son 200, dependiendo del día, si es P menos 4, menos 3 o P más 1, yo voy colocando ese body load de 200, lo voy dosificando ese 200. Si el P menos 4 voy a colocar 80, el P menos 3 70 y los primeros días 20, 30 hasta completar 200 para asimilar la carga del día del partido, profe. Esa es la pregunta, si me expliqué bien. Bueno. Bien, Jorge, gracias por tu pregunta. Y gracias por usar tu tiempo para estar acá compartiendo cosas. Yo no lo hacía, y te doy mi opinión. Los streams van a ser más altos en la suma de la semana que en el día del partido. Y la suma posiblemente del body load va a ser más alta durante la suma de toda la semana durante el partido. Cuando uno habla de que hay que preparar al jugador para la competencia, no hay que entenderlo como que hay que tomar esos valores absolutos. Dentro, alguno me puede decir cuánto es el tiempo real en el fútbol de promedio, en una liga que puedan conocer. Yo dije 60. En el fútbol venezolano, algunas conversaciones que hemos podido tener con algunos PF nos han indicado que está entre los 50, bueno, 55, en algunos casos 45, porque también, no sé si sabes que ha estado en la última temporada lo del cooling break, entonces el partido se ha parado, ya casi que jugamos baloncesto en vez que de fútbol, pero bueno. Pero a mí me encanta eso, pero entonces, ¿qué quiere decir? Cuando uno dice de que hay que prepararlo, los americanos, ellos le llaman the worst scenario, el peor escenario que él va a vivir, para eso hay que prepararlo. Y eso quiere decir de que el jugador no va a estar durante esos 50 minutos exigido al máximo, y no quiere decir de que uno puede completar. Cuando uno habla del peor escenario, habla generalmente de las demandas mecánicas, de las demandas musculares que van a traer aparejado una demanda fisiológica. Entonces, es muy fácil ver el jugador cuando está ahogado, y es muy fácil conocer de que a lo mejor hubo un par de transiciones, es fácil verlo, y tú puedes decir, mira, este está ahogado y no va a llegar, y no va. Bueno, eso a lo mejor se da 2 o 3 veces en un partido. Un central vaya, venga y vaya. Bueno, yo tengo que generar estímulos y conocer qué se están dando para que ese jugador, cuando haga esa aceleración y de vuelta, primero que pueda llegar a la situación jugada y que muscularmente no se vaya a romper, porque a lo mejor hizo 40 metros y después hizo 50 hacia atrás. Entonces, después, para los jugadores que están en el medio, toda esa cantidad de aceleraciones, giro, frenada, contacto, bueno, eso, el partido, aunque tenga un monto total, hay que identificar cuáles son las que están condensadas de alta intensidad, y seguramente, si uno hace 3 tareas de espacio reducido con diferentes bloques de 4 minutos, 5 bloques de 4 cada uno, al final de ese día, quizás la carga mecánica comparada con un partido va a ser más alta. Solamente ese valor. Y a lo mejor estuvo 35 minutos en esa tarea. Claro, si la comparamos con un partido que hablamos que son 50, o 55, o son 60, también vemos que a nivel de cantidad, yo creo que una de las cosas que yo más le doy gracias a toda la vida es que he podido trabajar en muchos deportes. Y eso me ha hecho preguntarme qué ocurre cuando el jugador compite y cuando entrena. Muchas veces damos por obvias las cosas. Yo creo que cada uno debe conocer cómo es la competencia como tal. Por ejemplo, de tiempo de entrenamiento, que a mí me lo pedía, ¿cuánto hay de pausa? O sea, ¿cuántas veces paramos y cuánto tiempo? Y podría decir, bueno, entramos 1 hora y media, pero a lo mejor de tiempo real fueron 45. Y, por darte un ejemplo, y después, un jugador, ¿en cuánto participó y cuánto lo hizo bien? Entonces, yo creo que tenemos que hacernos muchas más preguntas
que pretender tener respuestas. Yo creo que esa es una clave. Preguntarnos cosas sobre nuestro trabajo y a lo mejor que las respuestas no se den en el momento, pero que las preguntas nos hagan aprender de esa pregunta. Entonces, para cerrar, hay que replicar durante la semana las 90 aceleraciones, los 400 metros a alta intensidad, los 200 en sprint y los 9 kilómetros. No. Hay que identificar dentro de esa competición, pues si no volvemos a lo de antes, la pretemporada de hacer 10 pasadas de 1000, o 6 pasadas de 2000, y no se trata de eso, no se trata no sé si me expliqué, Jorge, y si no, disculpa, pero es mi opinión. Vale, profe, vale. Muchas gracias por la explicación. Y no, me queda claro porque es su visión, como usted dice, y en el fútbol y en el deporte no hay una verdad, sino todo lo que vale la experiencia. Muchas gracias por su respuesta. No, gracias a ti, Jorge. Gracias a ti. Bien. Si no hay alguna más, no sé si alguno desea levantar. Hay por ahí una de Joseph y una de Willy que ya Germán la contestó más arriba, que es qué instrumentos manuales podemos usar. Esa ya Sí. abordó. La de Joseph, si hay algún tipo de contacto, algún tipo de información para poder acceder a la tecnología de Fitbit, que puedas compartir o poder profundizar acerca de este tema. Sí, yo tengo toda la información, porque José Carlos Barbero, que no sé si al final se pudo conectar o no, él es quien me mete a mí en esto desde el año 2006, y él maneja toda esta tecnología, plataformas, un montón de más. Esto es una de ellas, y tenemos la posibilidad él tiene la posibilidad como distribuidor oficial de promocionarlo, porque yo les puedo dar, si quieres, Rui, te puedo enviar a ti la información, Sí. y tú la compartes. Sí, hoy también teníamos planificado a que el profe Rodolfo pudiera dar una participación en cuanto al Sport Science, a la función de este personaje dentro del cuerpo técnico dentro de un club, pero no ha podido con los temas también de internet en Venezuela, pero él me ha confirmado que está comprometido en realizar la presentación para poder también hacerla a todos, y que bueno, que va en relación también mucho con el tema de Germán. Bueno, Germán, agradecerte este tiempo, y bueno, estamos también orgullosos porque seas venezolano y estás en el exterior, generando o teniendo un gran rendimiento, y bueno, dejándonos también orgullosos porque, bueno, tu formación o tu etapa formativa experimentalmente, gran parte estuvo en Venezuela, y bueno, nada, agradecerte, y seguramente todos los profes están en la misma tónica de enviarte este agradecimiento por brindarnos este tiempo. No, Rodi, gracias bueno, a vos, y como te lo dije antes, te felicito por la iniciativa, porque no es fácil generar estas cosas, porque cada cabeza es un mundo, y después felicitarnos, y me incluyo, porque el hecho de que seamos parte de este tipo de reuniones, por supuesto, nos hace saber que estamos inquietos, que todavía tenemos hormigas en el culo y que nos hacen mover, y no que nadie pueda creer que hace las cosas bien y que el otro lo hace mal, o que uno sabe menos, sabe más, porque hoy en la época, en las décadas, de hace ya bastantes décadas atrás, del conocimiento, el conocimiento es muy fácil acceder a él, o mejor dicho, a los datos. Después hay que transformar eso en conocimiento, y conocimiento en experiencia, y la experiencia en poder consolidar cosas que uno busca. Así que nada, un placer para mí, contar para mí, para lo que sea, que dentro de mis posibilidades, estaré muy contento de ser parte de este tipo de actividades. Bueno,
compañeros, también agradecidos a todos los que están, a los que han podido estar y bueno, hasta otra oportunidad, hasta quizá el fin de semana que podamos organizar y concretar algún ponente para que nos pueda compartir algún tema también de interés. Bueno, hasta la próxima y saludos a todos. Saludos.